Buenas noches, mi nombre es Luis Andrés Calderón Duarte, soy estudiante de la UNAD del CEA de Casillas, estoy inscrito en la carrera de Ingeniería Industrial y voy cursando el tercer semestre. A continuación muestro mi documento de identidad como he solicitado en nuestra guía. El desarrollo de la tabla 5, trabajando con el simulador de la Universidad de California, me corresponden las siguientes 4 preguntas. En la primera, si se aumenta el ángulo, el proyectil llegará más cerca o más lejos. En la tabla número 3 dice que pues hagamos 3 intentos buscando diferentes ángulos para que el proyectil, que en este caso es un coche, que tiene un peso de 200 kilogramos, un diámetro de 2 metros y trabajamos con una gravedad de 9.82 metros sobre segundo y utilizo una rapidez o una aceleración inicial, una velocidad inicial de 16 metros por segundo, que es con la velocidad que va a salir disparado el proyectil del cañón. Entonces en esa tabla encontré que a 45 grados el proyectil o el cañón da justamente en el blanco y alcanza una longitud total de 26.1 metros. Entonces bien, la primera pregunta dice, si subimos el ángulo de inclinación, el proyectil llegará más lejos o más cerca. Entonces al subir el ángulo a 60 grados, notamos que el proyectil alcanza más altura, pero haciendo una parábola con más altura sobre el eje Y, pero queda más cerca, o sea, no alcanza la misma distancia. Quedaría en 22.6 metros. Entonces, en la primera pregunta, la respuesta es que pues gana más altitud, pero queda mucho más cerca. La segunda pregunta dice, ¿con qué ángulo el objeto gana mayor alcance? Entonces, con la que el objeto gana mayor alcance es con un ángulo de 45 grados. Tal como lo mostré hace ratico, con un ángulo de 45 grados, el coche cae en 26.1 metros. En este caso llegó a 26.02 metros. Si yo bajo el ángulo a 35 grados, va a caer mucho más cerca, como se evidencia. Y si lo aumento a 50 grados, también llega al blanco, pero aquí vamos a comprobar de que solamente anduvo 25.7 metros, o sea, quedó más cerca. Entonces, la respuesta para la segunda pregunta es en un ángulo de 45 grados, es cuando él alcanza mayor distancia o tiene mayor alcance el objeto. La tercera, con qué ángulo se obtiene mayor altura y cómo se llama el movimiento. Bien, como vimos ahorita, al colocar el proyectil a 50 grados ganó más altura. Entonces, el ángulo con el que el proyectil, como tantico esto de acá, el ángulo con el que el proyectil gana más altura es en un ángulo de 90 grados. Aunque el viaje en línea recta hacia arriba y no hace ninguna parábola, sino tiene un movimiento rectilíneo y se llama un movimiento rectilíneo uniforme con aceleración, porque pues viaja viaja verticalmente sobre el eje Y cae en caída libre y alcanza una altura de 13.05 metros. Si yo bajo el ángulo a 85 grados, vemos que el coche hace una especie de parábola, pero alcanza menos altura, solamente alcanza 12.95 metros. Entonces
la respuesta para esta tercera pregunta, tomando en cuenta de que me preguntan en qué ángulo alcanza más altura, más no me pide que tenga desplazamiento. Si me tuviera desplazamiento, diría que en un ángulo de 89 grados, pues porque el coche va a alcanzarse a desplazar y no va a caer en el mismo punto de donde partió. Entonces, la respuesta es en un ángulo de 90 grados y se denomina como un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Acelerado porque viaja en línea recta sobre el eje Y y cae en caída libre. O sea, aumenta su aceleración al momento que va cayendo. Y me preguntan, la última pregunta, si se aumenta la velocidad, el proyectil llegará más cerca o más lejos. Entonces partamos de que en un ángulo de 45 grados es cuando el proyectil alcanza más distancia. Entonces, cuadrando nuestro cañón a 45 grados, tenemos 16 metros, nos va a alcanzar 26 metros. Si subimos la velocidad de disparo 2 metros por segundo, notamos que el proyectil alcanza más distancia. Entonces, a medida que vamos aumentando la velocidad, manteniendo el mismo ángulo, el proyectil pues cada vez va a alcanzar más distancia. Entonces, para la cuarta pregunta es llegar más lejos al aumentar la velocidad. Bien, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Que tengan una feliz noche todos.